mencionar es que en realidad, en gran medida, para Pérez Toscani esta obra está cumpliendo con las leyes. Lo que pasa es que están cumpliendo con las leyes, yo diría que de una forma un poco torpe y acomodaticia, es decir, la ley la hacen de goma cuando les conviene y la hacen más rígida cuando no les conviene. Es decir, es una cuestión un poco caprichosa, muy propia de los funcionarios que más que trabajar para cumplir con las misiones y funciones que le paga al pueblo, trabajan para un gobernador, ¿no? Claro, yo decía eso antes de hablar con usted, por ahí, o sea, hice mal en no aclarar a la gente, lo doy por conocido. Julio López, usted es presidente de la Fundación Ushuaia 21. Sí, así es, sí. Y no es la primera vez que usted ha hecho observaciones acerca de lo que en un principio era un proyecto de obra. Sí, mire, yo en realidad lamento, y ya lo he dicho en algunas otras oportunidades estos últimos días, que se esté llegando a una instancia como la que estamos llegando, a una obra que es una de las más costosas de las últimas décadas. Es una obra como para que la gente pueda dimensionar con la que se podrían haber construido no menos de 20 hospitales. Y es una obra emblemática sobre un sector que es totalmente emblemático. Toda la costa encierra valores múltiples, y la verdad que es una pena que no hayamos logrado ponernos de acuerdo desde un comienzo, y hoy estaríamos simplemente tratando de limar detalles como que garanticen una ruta turística y escénica bellísima. En cambio, estamos viendo que se destruye a veces sin necesidad bosque nativo. A veces vemos que se avanza sobre una geografía con una ruta que en teoría iba a tener 8 metros de ancho y en algunos sectores ya tiene más de 20 metros de ancho. Es decir, se está haciendo como el gobierno ha querido hacerla. La verdad que hasta ahora no, lo único que, en todo caso, la única duda es por qué el gobierno lo ha querido hacer así y no de la otra manera, ¿no? Ahora bien, ustedes en ningún momento se oponen a la obra, simplemente entiendo que lo que pedían era que se hagan los estudios correspondientes. Sí, es importante la pregunta porque ante la ausencia quizás de argumentos que puedan ser mucho más fuertes a la hora de defender el proyecto, se trata de generar un falso debate. Es decir, nosotros no nos oponemos. Desde el comienzo hemos dicho que estábamos de acuerdo con la obra, con el proyecto, que nos gustaba incluso el desafío de poder generar un producto turístico que fuese realmente competitivo, pensar en una ruta escénica que, de acuerdo a la geografía del lugar, podría ser indudablemente una de las rutas escénicas o turísticas más bellas del país. Y como no hemos dicho exactamente, o no nos hemos quedado callados, o como hemos tenido una mirada crítica del proyecto, el gobierno trata de victimizarse, tratando de adjudicarnos posiciones que no tenemos. Es decir, se genera este debate entre los que se supone que nos oponemos a la obra y quienes están de acuerdo con la obra, y en realidad es un falso debate. Acá nadie se está oponiendo a la obra, estamos diciendo háganla bien, por favor, porque es una obra muy costosa que está dejando una deuda enorme para la provincia, para el futuro gobierno, y además sobre valores que no tienen remedio. Es decir, una vez que se destruyó el paisaje ya no tiene solución, que no se soluciona plantando arbolitos donde destruyeron, porque además existe esa contradicción, ¿no? Cuando se habla cuando la gobernadora compara los árboles sembrados sobre Bahía Torito, que fueron destruidos por un incendio forestal, parece ser que siente que está autorizada a destruir el bosque en otro sector de la isla, y dando a entender de que después se soluciona sembrando árboles. Yo digo, ¿para qué sembrar árboles si podemos evitar bajarlos en algunos sectores? Yo no digo que no se tenga que talar un solo árbol. Seguramente cualquier obra requiere generar siempre un impacto,
pero lo que desde el comienzo hemos tratado de hacerle entender al gobierno, que quizás si hubiese sido una obra consultada con distintos sectores, no a puertas cerradas en el Ministerio de Obras Públicas, hoy estaríamos hablando de daños mucho menores y estaríamos tratando de garantizar, insisto, un producto realmente competitivo. Ahora lo ves, más allá de que es entendible, o sea, el sentido común me dice que si tal un árbol que tiene 200 o 300 años, no lo puedo reemplazar con un árbol nuevo, o sea, el sentido común me lo dice. Sí. Ayer, en esto de que era el Día de la Mujer Indígena, entrevisté a Alba Chaile, y ella nos explicaba, nos contaba sobre la historia de los pueblos y nos hacía el comentario de que es una zona muy rica, que uno en la costa se puede encontrar con historias de 7.000 años, o sea que es incalculable el valor arqueológico que puede haber en la costa. Y esto, simplemente entendiendo los dichos de esta mujer, dice, claro, o sea, uno no puede meterse de una forma improvisada a abrir camino si no hace primero un estudio de qué es lo que hay en el lugar donde voy a estar interviniendo. ¿Estoy equivocado en la apreciación? Sí, lo comparto, por supuesto. Es algo digno de mencionar que no es que se esté pidiendo incluso que no se toque un solo yacimiento arqueológico. O sea, lo que se está pidiendo es que se trate de generar el menor impacto posible sobre los yacimientos arqueológicos. Y sobre aquellos donde no hay otra alternativa más que destruirlos, hacer una recuperación completa de forma tal que lo que se pierda en todo caso sea lo mínimo. Es decir, cuando cuando los funcionarios dicen que se están cumpliendo con las leyes, ellos hablan, diríamos, de estudios que en algunos casos, no digo que en todos, pero en algunos casos, en todo caso son muy débiles, que no están muy bien hechos. Han tenido que salir apresuradamente a comprar voluntades, a comprar opiniones positivas ante la resistencia que han tenido incluso de los expertos locales. Yo digo, ¿para qué contratar arqueólogos de afuera si tenemos abundante oferta de arqueólogos locales que ya tienen además la experiencia de haber trabajado en el sitio? Este es un ejemplo más de la improvisación y de cómo el gobierno decide gastar 4 o 5 millones de pesos trayendo una empresa o una consultora del norte del país para hacer un estudio que bien lo podían haber realizado con los profesionales que tenemos o con los científicos que tenemos en el CADIC. Entonces creo que son cosas que no se terminan de entender y que de alguna manera están dejando, están dando a entender de que las cosas no se están haciendo todo lo bien que se tendrían que haber hecho. Ahora le consulto, lo dice, en la legislatura, o sea, la legislatura es un organismo de control. ¿Qué respuesta dan desde la legislatura? ¿Cuál sería la comisión que está en el tema, la de medio ambiente? ¿Y qué respuesta dan? ¿Han tenido ustedes oportunidad de entrevistarse con ellos para que hagan un pedido de informe o para que puedan citar, porque tienen la facultad de hacerlo, ¿no?, a la misma consultora, a la legislatura, para que ponga blanco sobre oscuro? No digo que esté mintiendo Pérez Toscani, pero quizás está teniendo una mirada sesgada sobre el tema. Sí, yo creo, bueno, que la legislatura en realidad sí, obviamente, como dice usted, está para controlar y está para digamos que tratar de asegurar la presencia o la opinión de quienes en teoría están representando. Es decir, si el pueblo quiere opinar sobre determinado proyecto, me parece que el ámbito adecuado es a través de nuestros legisladores. Lo que pasa es que, y esto no es nuevo, o sea, los legisladores responden ya no a un mandato popular, sino a un mandato político, y el mandato político les dice que cuándo tienen que hablar y cuándo se tienen que callar la boca, cuándo tienen que investigar y cuándo no tienen que investigar. Esto parece duro, pero lamentablemente es así. Lo que se está pidiendo en este momento es que se abra una comisión investigadora, porque creemos que bien merece, no
decir que no se construya, que no se siga avanzando con el proyecto, con la obra, sino quizás pararla un par de meses, es como barajar y dar de nuevo, decir, a ver, investiguemos, se está haciendo todo bien, podemos comprobar que realmente se está haciendo todo bien, parte se está haciendo bien, parte se está haciendo mal, bueno, hay que corregir lo que se está haciendo mal, tratar de garantizar que además todas las instancias administrativas hayan sido las correctas, es decir, si el gobierno realmente no tuviera nada que ocultar y estuviera realmente tan convencido que están haciendo las cosas bien, digo, ¿para qué evitar una comisión investigadora a través de la legislatura? Lo están tratando de evitar, ahora, evidentemente. Ahora lo ves, no llama la atención, me parece, ¿no? Yo siempre le pido a usted que me corrija si estoy equivocado en el tema, pero ¿no le parece raro que después, o sea, después de tener no solo la palabra suya, la palabra de Manequén, los videos que se han viralizado, salió la gobernadora a decir que la ruta no se para, salió Luis Vázquez a decir que la ruta no se para, salió Zamora a decir de que estaba todo en orden y que la empresa de control no encontró ninguna anormalidad, y ahora incluso logran hacer que Pérez Toscani hable y diga que está todo bien. ¿No es llamativo que hayan salido insistiendo en que la obra no se paraliza, habiendo ya de una forma incipiente una intervención de Mónica Urquiza, del MOPOF, Mónica Urquiza Villegas, pidiendo informes acerca del camino costero, y aparte también declaraciones medias como robadas a Melella, donde Melella dice que no sabe si se va a continuar y que amerita ver de qué se trata esto, ¿no? Claro, yo he tenido oportunidad de hablar con Melella sobre este proyecto y en realidad la postura, entiendo yo, sin obviamente yo no soy no soy afiliado a ningún partido, a este partido específicamente de Melella, no soy de Forja ni soy del Movimiento Popular Foguino, pero lo que ellos han dicho es que pretenden simplemente quizás tratar de imponer una nueva mirada sobre el proyecto y tratar de ver, insisto, cómo tratar de garantizar que el proyecto genere el menor daño posible, que en realidad es lo que se pidió desde el comienzo. Convocar a las partes que tengan una opinión respecto del tema, a los profesionales que puedan garantizar que los valores que existen en esas zonas no sean destruidos o sean impactados lo menos posible, y tratar de unificar criterios que nos permitan ver cómo seguimos con la obra. No se está planteando echarnos para atrás y decir no se avanza más con la obra, porque además convengamos que yo creo, y esto lo sospecho yo, no creo que el gobierno esté interesado en hacer del proyecto de la Ruta 30 otro puerto de Río Grande, con un conflicto de décadas que le generen más pérdidas que ganancias al Estado. Entonces me parece, y de hecho yo también estaría de acuerdo, me parece que la obra va a tener que seguir, y creo que esa es un poco la mirada que me parece que va a tener el nuevo gobierno, es decir, bueno, a ver, veamos cómo podemos sumar la opinión de quienes están quejándose o quienes tienen una mirada crítica de este proyecto, y veamos de qué manera podemos avanzar sin generar tanto daño. Me parece que quizá puede llegar a ser la postura. Por lo tanto, no termino de entender esta especie de batalla ética de algunos funcionarios o de la propia gobernadora diciendo vamos a seguir con esta obra como si eso dependiera de la vida de los foguinos. Saben que yo le diría a la gobernadora que hubiese sido mucho más interesante que en lugar de tomar esa postura tan firme con este proyecto, hubiese tomado una postura más firme con el hospital y realmente lo hubiesen construido como habían prometido, por ejemplo, que me parece que es mucho más urgente en este momento que la Ruta 30. Sin embargo, con ese tipo de cosas son muy endebles, y con el tema de la Ruta 30 lo toman como si tuvieran una lucha épica, y me parece que es una tontería más grande que una casa. A ver si me ayuda Julio a entender esto. Está el proyecto de Península Mitre. ¿Qué quieren hacer con Península Mitre y de qué manera esta ruta costera estaría
facilitando el acceso a la península? Bueno, yo no sé si puedo responder esa pregunta porque la verdad es que no sé qué es lo que quieren hacer con la... O sea, en principio ni siquiera tenemos muy en claro cuáles son los verdaderos objetivos de la Ruta 30. Porque si los objetivos, insisto, son netamente turísticos, hasta ahora le están errando pero lejos. Es decir, un producto turístico requiere de una serie de miradas que hasta ahora ellos no están contemplando. Cuidar el paisaje, tratar de talar lo menos posible, hacer un buen plan de manejo, tratar de ver cuál es la demanda potencial que puede llegar en ese lugar, de acuerdo al nicho de mercado que queremos apuntar. Es decir, la cuestión no es abrir una ruta y como algunos creen, inmediatamente el turista graciosamente va a decidir quedarse un día más porque abrieron una ruta. La prueba cabal está en que hay rutas ya abiertas, atractivos pero bellísimos de Tierra del Fuego que están subexplotados. Es decir, creer que esa ruta va a ampliar la oferta turística, ya la tenemos ampliada. Yo le diría, por favor, ténganlo en cuenta. La hostería Petrel no existe, son ruinas a 50 kilómetros de Ushuaia. La hostería Yehue no existe, son ruinas en uno de los lugares más bellos de la isla. La hostería San Pablo son ruinas en otro lugar que es emblemático para Tierra del Fuego. Entonces, la verdad que no termino de entender. Yo creo que el gobierno lo que está especulando es con lo que pueda instalar a posteriori en ese sector, o bien negocios inmobiliarios, las salmoneras, quizás tratar de conseguir inversiones en hotelería, y esto implica ciertos riesgos. O sea, no se trata de traer inversiones alocadamente sin analizar la demanda, sin analizar la oferta actual, sin que ello vaya a perjudicar a la hotelería local, a la hotelería que ya está instalada en Ushuaia. Es decir, hay una serie de factores que no los están analizando y que por eso digo están avanzando con total y la más absoluta torpeza, ¿no? Yo, sin sacarlo del tema del corredor del corredor costero, ¿cuántos años hace que está lo de ese? O sea, le digo a la gente, porque por ahí hay oyentes que hace 5 años, 10 años que están acá en la isla y no saben que usted se desempeñó mucho tiempo en turismo para la municipalidad de Ushuaia, ¿no? Sí. ¿Cuántos años hace que está acá en Ushuaia? Bueno, yo en principio soy fueguino, soy nativo de Tierra del Fuego, nacido en Río Grande, y desde hace unos 58 años viviendo en Ushuaia, y desde hace unos 41 años abocado a la actividad turística. O sea que vivió todo el proceso de crecimiento de Ushuaia. 58 sí, años. Cuando era chico éramos 3.000 habitantes acá en Ushuaia, así que sí. Claro, con 58 años acá, ¿qué le voy a decir? Porque cuando yo vine, una de las cosas que me impactaba era el paseo para ir ahí a Laguna Victoria, ¿no? En la Ruta J. Y a tan pocos años, porque yo no tengo ni la mitad de años viviendo acá, solo un par de décadas, me destruyeron la Ruta J. Ya no es el atractivo que tenía cuando vine. La hicieron pelota, está toda alambrada. Bueno, ese es otro ejemplo de la ausencia de planificación, que obviamente no vamos a echar las culpas al gobierno actual, porque son cosas que se han venido suscitando desde hace décadas y que lamentablemente, si no cambian, yo diría que desde su raíz se van a seguir repitiendo. Ese es uno de los temores nuestro que pase en la Ruta 30, lo que pasó en la Ruta J. Es muy posible que pase, es decir, cuando no hay una planificación estratégica seria que no puede responder, una planificación no puede responder a lo que ha dicho la gobernadora, que era su gran sueño construir una ruta. Eso no es planificar, eso es cumplir un sueño, y un sueño que me parece que la gobernadora debería postergar, porque ella ha sido elegida para cumplir con el sueño de los pueblinos, no con los sueños propios. Entonces me parece que es ahí donde nace un poco el error. Nosotros no necesitamos gente que piense de esa manera, que nos gobierne
con este criterio, decir, yo tuve un gran sueño y la voy a construir aunque todo el mundo se oponga. No es eso, porque además no es necesario. Posiblemente si hubiese hecho bien las cosas desde el comienzo hubiese tenido pero muchísimo más apoyo en este proyecto. Pero creo que va a pasar que corremos el enorme riesgo de que pase en la Ruta 30 lo que ha pasado en la Ruta J, porque digamos que los mecanismos siguen siendo exactamente los mismos, están vigentes. La falta de control, la ausencia de políticas apropiadas, la rigurosidad a la hora de fiscalizar y de controlar, el plan de manejo que garantice que se va a usar para una cosa y no para otra. Y bueno, creo que ese es el riesgo. Y lamentablemente es estar todos los días repitiendo un mismo error. Lo lamentable es que después quienes tienen que pagar las consecuencias no las pagan, porque ya no están gobernando. La tenemos que pagar los que vivimos acá. Claro, siempre hablamos de que habría que modificar la ley para que cuando los políticos, ¿no?, ocasionan daños a la comunidad, lo tengan que reparar con su dinero, no con el dinero nuestro. El tema, sí. el tema, ya estamos ahí hablando de temas de la política. Yo veo lamentablemente, y usted también ha sido testigo, cuando se abrió el camino a Playa Larga, al Faro, creo que fue 20 días, pañales tirados, botellas, un descontrol absoluto. Con ese ejemplo, con esa muestra, y yo no quiero que hablen del camino costero. Sí, yo diría que es el pensamiento que nos atrapa a muchos de nosotros, y creo que es lamentable, porque en realidad la consigna sería cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos mejor, y teniendo la garantía de que después no tengamos consecuencias negativas. Pero lamentablemente es así. Ahora, lo más paradójico de todo esto es que después se termina criticando, se termina atacando al cartero. Porque en este momento hay gremios que están apoyando este proyecto como si hubiera muchas instituciones atacándolo. Nosotros no atacamos el proyecto en sí, lo que estamos atacando es cómo lo están haciendo, y no se capta esa diferencia. El gobierno la capta, pero trata de trabajar sobre la confusión o sobre la desinformación de la gente. Siempre tratan de apuntar al lugar más flaco de la gente. Entonces sale un gremio que se merece todo mi respeto diciendo nosotros apoyamos esto porque va a generar puestos de trabajo. Claro, habría que explicarle a ese gremio que si la ruta la destruyen, tampoco ellos van a tener trabajo. Los emprendimientos gastronómicos no se van a instalar en una ruta destruida, con un paisaje destruido. El turista no va a ir a un lugar que lo único que ve son salmoneras, destilerías y asentamientos espontáneos. Entonces, a mí me parece que se le da parte de la información a la gente, y cuando se dicen las verdades a medias, en realidad se está diciendo una mentira a medias también, y me parece que el gobierno no es claro en ese sentido. Entonces trata de recurrir a apoyos así estratégicos. Sale la gente de la UOCRA a apoyar el proyecto, salen los gastronómicos a apoyar el proyecto, los judiciales a apoyar el proyecto. A mí me parece bárbaro y yo lo respeto a todos. Ahora, por favor, analicemos el fondo de la cuestión, no solamente la estrategia política de este proyecto, porque me parece que ahí es donde está el error. Le quería preguntar cuál es su relación con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque me pasa, yo trabajo de una forma muy, muy particular, ¿no? Me pasa cuando veo Tolwyn y escucho, los avances de Tolwyn, que en un momento, en otro gobierno, aparecía en la portada de los diarios que se iba a establecer una planta para fabricar glifosato. Y yo, sin conocer absolutamente nada en materia turística, digo, ¿cómo en el corazón de la isla me van a poner una planta agroquímica? No me cierra, no tiene nada que ver con nada. Pero le quería preguntar cuál es su mirada y la relación de los medios, porque entiendo que
tampoco estamos colaborando mucho en la difusión de qué es lo que piden cada una de las distintas organizaciones que, no sé, ambientalistas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que es todo parte de un mismo síntoma. Es decir, yo creo que sin entrar a profundizar sobre cuestiones que no solo no me competen, sino que además llevarían a un debate mucho más profundo, que es imposible desarrollarlo de esta manera. Yo creo que de alguna manera todos podemos ser en parte víctimas de políticas inadecuadas. Yo creo que los medios, es cierto que por ahí algunos no ayudan mucho, también es cierto que hay algunos que están ayudando, y bienvenido sea. En el caso, yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos aquí nosotros es que no hay medios totalmente independientes, y que el gobierno de turno siempre trata de comprar un espacio en los medios que garantice una buena promoción de lo que están haciendo, y a veces ello va en desmedro también del derecho a acceder a una opinión, si se quiere, lo más neutral posible por parte de los medios. A veces no estamos muy bien informados, pero bueno, yo creo que hay cosas que se van compensando, así que insisto, como hay medios que por ahí quizás no ayudan mucho, hay otros que sí. Lo lamentable es cuando se trata de confundir a la gente. Yo ahí, mire, lo he vivido incluso en estas últimas semanas, con algún medio, con algún portal de noticias que publicó de que yo estoy viviendo en un barrio privado, y que cuando construimos ese barrio privado yo fui uno de los autores de una gran deforestación. Cosas que realmente ya parece gracioso, porque uno tiene que estar aclarando de que no vivo en un barrio privado, que vivo en una calle de tierra, en este momento llena de barro, y que jamás fui responsable de ninguna tala de ningún bosque. Pero bueno, son cosas que ahí es cuando entran a jugar ya los extremos, es decir, y yo creo que el gobierno en este caso también es gran responsable de esto, porque tiene que ver dónde está poniendo la pauta publicitaria, si está poniendo la pauta publicitaria en un medio serio, medianamente serio, responsable, o si está poniendo la pauta publicitaria en lo que hoy conocemos muy comúnmente como los típicos troll, que nunca ponen el nombre, nunca ponen la cara y publican cualquier barbaridad. Pero bueno, independientemente de ello, que ya es anecdótico, la verdad que es un tema bastante complejo, y me parece que a veces se termina estigmatizando a quienes tenemos una opinión. Mira, a veces yo pienso, yo este mes precisamente cumplo 64 años, y la verdad que a veces me angustio y me hago problemas. Cuando uno pasa los 60 años, esas angustias inmediatamente repercuten en el cuerpo, y a veces digo, mira, la verdad que no tengo muchas ganas de seguir angustiándome con este tipo de cuestiones, pero creo que por otra parte forman parte ya de mi formación intelectual y no creo que lo pueda evitar. Pero la verdad que me hubiese gustado con este gobierno estar, insisto, hoy alimentando las cosas con las que coincidimos. Me hubiese gustado trabajar en un proyecto de aportar mis ideas, aunque sean humildes y simples, a una ruta mucho más bonita de lo que se está haciendo. Pero bueno, el gobierno ha querido todo lo contrario, trabajar a puertas cerradas, a espaldas de la gente, y solamente recogiendo la opinión de quienes están de acuerdo y quienes los halagan. Y quienes tenemos una mirada crítica nos hemos transformado ya no solamente en ciudadanos que merecemos ser atacados, sino también en una especie de estigma de que además el oyente, el vecino distraído, el que está en otros temas, termina creyéndolo, y la verdad que eso es lamentable. Me hace pensar, ¿no? Porque no puede quedar en el aire el dato que nos dio. Con el costo del camino costero podríamos estar construyendo 20 hospitales, y yo pienso en la cantidad de profesionales que nos hacen falta. Yo pienso en la falta de un avión sanitario, ¿no? Que de hecho nos falta un avión sanitario, y qué bien que le vendría para la región que podamos tener un avión sanitario. Comparto cuando decimos, bueno, hay otras prioridades, pero lamentablemente si no nos dan lugar a opinar, si no nos dan lugar a participar, esto es realmente un camino imposible. Sí quería decir algo, lo deseo.
No, yo particularmente creo que quizás esta obra, yo insisto, no estoy diciendo de que esta obra no es necesaria. Estoy incluso tratando de pensar que es una obra emblemática y que es una obra interesante. Me parece que quizás hubiese merecido diríamos que un proyecto a largo plazo, tratar de, como se ha dividido en 3 etapas, no hacer esas 3 etapas a la vez, tratando de apresurar y de acelerar todo antes de dejar el gobierno. Quizás esto merecía avanzarse sobre una primera etapa, quizás dentro de 2 o 3 años una segunda etapa, y si fuese necesario una tercera, tomándose los tiempos para profundizar en todas las opiniones, para garantizar, insisto, el mejor proyecto, el más rico, el más competitivo luego desde lo turístico, desde lo económico, y esto independientemente de las otras necesidades que pueda llegar a tener la provincia. Yo puse de ejemplo el tema del hospital, porque creo que es emblemático. El hospital no se va a terminar antes de que esta gestión termine. Sin embargo, parece que estuvieran tratando de imponerse, terminarse con la ruta antes de irse. Y esa es la contradicción que yo en todo caso veo. Me parece que a veces hay un discurso político que es deficiente en ese sentido. Y gente que supuestamente es inteligente y que dispone de la capacidad para gobernarnos a veces dice tonterías. Y todos las decimos. Lo que pasa es que nosotros no estamos gobernando, ellos sí. Entonces yo creo que hay yo lamento que realmente se llegue a esta instancia, y donde parece ser, insisto nuevamente, los ambientalistas, que de hecho la mayoría de nosotros no somos ni siquiera ambientalistas, pasamos a ser los enemigos del desarrollo y del crecimiento y el avance y de todo esto, cuando en realidad si comenzamos a debatir qué es lo que implica el desarrollo, nos vamos a encontrar que muchos de los que apoyan esta ruta no tienen ni idea. Entonces me parece que hay cosas que hay que analizarlas desde otra óptica, y creo que no tiene que molestar que se sumen opiniones. Es parte de la democracia, son parte de las reglas de la democracia, y la verdad que es una pena. Yo esto más que con bronca ya lo veo con mucha tristeza, porque además, insisto, se están destruyendo atractivos, o se corre el riesgo de destruir atractivos realmente muy valiosos para la provincia. Para construir juntos tenemos que escucharnos. Luis, para cerrar, le pregunto si tiene el dato, si maneja el dato, ¿cuál es el universo de gente que estaría trabajando en la actualidad en las actividades turísticas en forma directa y a la vez indirecta? Bueno, yo estoy un poco desactualizado con las estadísticas, pero los últimos informes estaban hablando de no menos de 15.000 personas en Ushuaia. ¿En Ushuaia? En forma directa e indirecta. En forma directa posiblemente sean menos de 10.000. Pero en forma directa e indirecta estamos hablando de entre 15 y 17.000. Eso obviamente que depende también de otra serie de factores, pero en términos generales eso es lo que se está manejando desde hace ya una década aproximadamente, y coincido en que no hemos llegado al techo en lo turístico. Coincido incluso que hay que sumar atractivos, que hay que sumar alternativas, pero no de esta manera. O sea, me parece que se está haciendo en forma muy desprolija. Creo que en definitiva lo de la ruta turística es un eslogan nomás, como para tratar de comprar la voluntad y el apoyo del sector turístico, pero creo que aquel que vive del turismo y sabe de turismo debe estar mirando de reojo y con mucha suspicacia este proyecto, por lo menos en la forma que se está desarrollando hasta ahora. Me encanta hablar con usted, no va a faltar oportunidad para que lo sigamos haciendo. Antes de llamarlo, le aclaro que intenté comunicarme una vez más con Pérez Toscani, ¿no? Porque digo, qué importante que los funcionarios puedan hablar y no que tengamos que limitarnos simplemente a comentar aquello que escriben en una gacetilla de gobierno. Cuando no se pueden responder preguntas, quiere decir que nos están mintiendo, o al menos eso sospechamos. Sí. Bueno, yo le puedo sugerir respetuosamente una estrategia.
hable muy bien de Pérez Toscani una semana y posiblemente a la segunda semana lo atienda. Porque cuando a los funcionarios se los interroga desde una mirada complaciente y sin agudeza periodística, no tienen problema en atender. Ahora, cuando se trata de un periodista que sabe que le pueden hacer algunas preguntas incómodas, ahí es donde no los atienden. Claro, pero me pasa esto, yo peco por... Está bien, hablo, me dedico a esto, por eso me quedo difónico, pero en muchas veces, y lo hago mal, yo sé que lo hago mal, lo reconozco que es un error, ¿no? Pero digo, Partido Verde, lo he hablado con Jorge Colazo, que es el suegro, no tuve oportunidad de hablarlo con Laura en este momento, pero hace un par de años atrás sí estuvimos hablando con Laura, indirectamente con Pérez Toscani, sobre el impacto de toda la gente que vivimos, yo vivo en Andorra, sobre el arroyo. Y bueno, y lo espectacular que tiene el arroyo, la cantidad de cosas que se pueden hacer con el arroyo, hasta incluso generar energía a través del caudal de agua, ¿no? O sea, el aprovechamiento de los vientos, debido a ciertos lugares estratégicos donde se forman verdaderos corredores, donde o sea, no hay un día que tengas, o sea, todos los días tenés viento. Y yo digo, bueno, hay muchas cosas para ver. Usted está involucrado, bueno, siempre en el turismo, el Turbal, los humedales que tenemos ahí, el sitio Ramsar que tenemos ahí. O sea, la idea, en un momento dije, bueno, Partido Verde, lo hablamos con gente de Laguna de los Témpanos, se reunieron con Álvarez, que es presidente de Laguna de los Témpanos, porque es un lugar maravilloso para ponerlo en valor turístico. ¿O estoy equivocado? No. ¿No es como la segunda, ¿no es la segunda entrada al Parque Nacional? Sí, obviamente. Entonces, creo que de hecho, si no hay un buen, insisto, también diríamos que una buena utilización y una puesta en valor de todo ese lugar, estaríamos también indirectamente impactando sobre el Parque Nacional. O sea, es algo elemental, ¿no? Bueno, y con respecto al Partido Verde, ojalá así sea. Yo no puedo ni siquiera opinar porque no lo conozco lo suficiente. Ojalá sea un aliado de todas estas políticas cuando estén en la legislatura. Vamos a necesitar legisladores sensibles de los temas ambientales y vamos a necesitar legisladores que si hasta ese momento no se protegió la península Mitre, se comience a proteger a través de un parque provincial, claro, o se diga no a las salmoneras, y ojalá ahí el señor Colazo y Laura Colazo sea aliado de quienes estamos pregonando por ese tipo de leyes, ¿no? Y Victoria también, son 3 legisladores que meten por el Partido Verde, donde uno dice, bueno, está bien, yo por ahí, está bien, esto es hablar de política, Julio, pero yo por ahí, viste, es como pierdo las esperanzas y por el momento digo, no, bueno, pero es como que vamos orejeando las cartas y decimos, gente joven, porque son chicas jóvenes, sea, por ahí le pueden poner, ¿no?, esa impronta de decir, hagamos las cosas bien de una vez por todas, qué sé yo. Apuesto a eso, ¿no? A que la juventud no cometa los errores que ya nosotros hemos permitido, ¿no? Cada vez que paso por Tolwyn tengo ganas de llorar. No es esa aldea pequeña que yo conocí cuando recién llegué. Me imagino, en el caso tuyo, que lo conocés desde que naciste. Sí. Julio, un abrazo enorme, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a usted, un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Gracias. 10:53.